De Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Son 6 de la mañana ya con 39 minutos, amigos oyentes de Surfui, ¿cómo están? Guayjaicuna, Panaicuna, Sumasponche, Cachon, Zapanco, Niquichispaj. Sean bienvenidos al informativo Willaricui, correspondiente a hoy, inicio de semana, 28 de agosto del año 2023. Lachtamasicuna, Sumasponche, Cachon, Zapanco, Niquichispaj. Sean bienvenidos a esta mañana informativa. Mi nombre es Javier Chejia, acompañado como siempre de Guillermo Recharte. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, amigos de la provincia de Cotambas. Un bonito inicio de semana, por supuesto. Ya es los últimos días del mes de agosto. Se va el mes del viento, amigos, de los vientos, y se viene el mes de la primavera, mes de septiembre. Pero con esto precisamente despediremos el año con las actividades que se están realizando por los 63 años de restitución política de nuestra provincia de Cotabambas. Actividades continúan con más fuerza, amigos, y bueno, hoy día compartiremos con ustedes, no solamente Cotabambas provincia está de aniversario, también se vienen otras comunidades y también distritos que cumplen años y por supuesto regiones también que están de aniversario. Amigos oyentes, para comentarles que el día de ayer y el día de hoy se viene desarrollando la primera feria regional de artesanía, feria provincial de vacunos, cuyes y papa nativa. También la 15ª Feria Distrital Agropecuaria Gastronómica Artesanal Agroindustrial en la localidad de Ñahuinlla. Para el día de hoy, amigos oyentes, la programación nos indica lo siguiente: concurso de derivados lácteos, concurso de oyuco, mashua, oca, concurso de hortalizas, entre otros. Lo organiza la comunidad, también en colaboración con lo que viene a ser la Municipalidad Distrital de Coyllurqui. Igualmente hoy día compartiremos con ustedes, amigos, sobre el desfile de la identidad, en el cual van a tomar parte las comunidades de nuestros distritos de la provincia, y aquí participarán pues efectivamente nuestros hermanos de las comunidades que vendrán muy bien ataviados y por supuesto representados por sus damas, caballeros, ¿no? Jóvenes y damas también en este gran desfile, ya denominado Desfile de la Identidad. Esto va a ser en la Plaza de Armas de nuestra capital Tambobamba. Por otra parte, amigos oyentes, comentarles que lamentablemente se ha registrado el día de ayer un accidente de tránsito en el sector de Calaverachayo. Un vehículo cayó prácticamente a las entrañas de este sector. Aparentemente hacía la ruta de Chalhuahuacho a Tambobamba, donde fue hallado el cuerpo de quien en vida fue Ernesto Aguilar Vaca. Nuestras condolencias a los familiares y también, amigos oyentes, siempre recordarles que el conducir una unidad vehicular implica riesgo de usted y también de la otra persona que viene al volante, digamos, en el sentido contrario. Tengamos siempre todos los cuidados correspondientes. Sí, lamentable, amigos, el hecho ocurrió el día de ayer, registrado, amigos, precisamente en esta parte de Calaverachayo. 6 de la mañana con 44 minutos, como les contaba también, amigos, hay importantes regiones que hoy están cumpliendo aniversario. Y el patriotismo se vive, dicen, amigos, sobre todo en las fronteras, ¿no? Esto es en Tacna. Hoy cumplen 94 años de su reincorporación al Perú. Una fecha tan importante para efectivamente
vivir el patriotismo, porque en las fronteras es donde más se necesita de esto. Y bueno, recordamos hoy pues este aniversario de nuestros de este departamento, de esta región, que es exactamente la frontera con Chile. Feliz aniversario a nuestros amigos tacneños que se encuentran por esta parte del país. Por otra parte, amigos oyentes, dentro de las actividades programadas por el 63 aniversario de nuestra provincia de Cotabambas, para el día de hoy se tiene programado la elección, digamos, de la Miss de nuestra provincia de Cotabambas. Lo han denominado Sumajcantu, haciendo referencia, ¿no?, a esta flor, el cantu, que es, digamos, representativa de la región de Cusco. Bueno, quizás hubieran hecho alusión a una flor más propia de nuestra provincia, ¿no?, de nuestra región. Una de ellas, por ejemplo, pudo ser el surfuy, o si no, el huacanqui, que son flores muy particulares de nuestra provincia. Lo cierto es que lo han denominado de esa forma, Sumajcantu, certamen de belleza que se va a desarrollar el día de hoy, lunes 28 de agosto. Pueden participar de todos los distritos de nuestra provincia de Cotabambas. 6 de la mañana con 46 minutos ya, 6 de la mañana con 46 minutos. A esta hora de la mañana, por supuesto, también estaremos compartiendo con ustedes noticias que vienen desde nuestras provincias aledañas, para saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, amigos. Así es, efectivamente vamos a conocer muchas informaciones. Bueno, tenemos a nivel nacional también tenemos noticias sobre... Mientras tanto, Guillermo, ¿le parece si lo comento? Porque el día de ayer, ¿qué pasó? Miguel Grau, en este caso, bueno, el representante de nuestra provincia, el FC Municipal Chalhuá, se impuso por 3-1 al Andahuaylas FC. Bueno, gran resultado para nuestro equipo local, y bueno, tenemos que ir a casa el próximo encuentro, con la mínima diferencia ya estaríamos clasificando a la siguiente etapa. Mientras tanto, en el Estadio Monumental de Condebamba, el Miguel Grau se impuso también por 1-0 al Social El Olivo. En todo caso, son los dos representantes que han acumulado los 3 puntos en esta importante fecha de la etapa departamental Apurímac 2023, semifinales de la Copa Perú. Más informaciones, bueno, nos vamos con las noticias de la provincia de Antabamba. La presidencia del Consejo de Ministros ha creado la Mesa Técnica para Desarrollo Integral de esta provincia. La resolución de la Secretaría de Descentralización fue publicada el día 23 en el Diario Oficial, de manera que, y esto es con el propósito de establecer propuestas de desarrollo territorial, priorizar y ejecutar proyectos de inversión con su respectivo financiamiento para solucionar la problemática que atraviesa. Bueno, esta mesa fue creada para el desarrollo integral de la provincia de Antabamba. Suerte a nuestros amigos antabambinos. Todo se hace a través de la conversación, a través de las reuniones, y esto siempre hay que mantenerlo, ¿eh? A las 6 de la mañana con 48 minutos, amigos oyentes de Surfuy, la voz de todos, vamos a ingresar de lleno al informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy, 28 de agosto del año 2023. Mucha atención a la frase de la semana. Acá está. Vamos con la frase, amigos. Octa hora estaba chunca es como yo en piña voy a una panaicuna que llorasta. Atención a nuestra frase, amigos. El progreso no es un accidente, sino una necesidad. Escuchen, amigos, ¿eh? El progreso no es un accidente, sino una necesidad. 6 de la mañana con 49 minutos. Rápidamente vamos a revisar la historia que pasó un día como hoy, amigos oyentes, 28 de agosto, de otros años. Rápidamente la historia nos hace recordar, año 1821, el libertador San Martín funda la Biblioteca Nacional en Lima.
En 1821 también se declaran abolidos las mitas, pongos, encomiendas, yanaconazgos y toda clase de servidumbre personal. 1879 se recuerda el combate naval de Antofagasta. En 1911, Eduardo Montes y César Augusto Manrique, integrantes del dúo Montes y Manrique, se embarcaron rumbo a Nueva York, siendo los primeros peruanos contratados en Estados Unidos para grabar música criolla. Grabaron en esa oportunidad 91 discos dobles con 182 canciones. Manta malquinchis maweracocho Guillermo Queñao Paquechape pescochacono moyo paema Sánchez. Año 1918, mucha atención, nacen los barrios altos de Lima Augusto Rojas Llerena, autor de los vales Rencor, Navidad del Niño y Mi Retrato. Bueno, en 1929 Tacna es reincorporada al Perú, luego de ser ocupada por Chile por casi 50 años. En recuerdo de esta fecha se realiza pues en Tacna la procesión de la bandera, la más importante demostración patriótica del Perú. Por otra parte, amigos oyentes, hecho importante, un día como hoy, año 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación presenta su informe final sobre la violencia política en el Perú entre los años de 1980 al año 2000. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 51 minutos, informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, 28 de agosto del año 2023. Amigos oyentes, mucha atención a la lectura de nuestros principales titulares. 6 de la mañana, 52 minutos con actividades. Atención amigos, actividades costumbristas. Hoy lunes 28, la Municipalidad Provincial de Cotabambas sigue con su programación de actividades por los 63 años de restitución política. Hoy día habrá desfile de la identidad con la intervención de comunidades campesinas y también el gran festival de la bandurria Cotabambas 2023, donde tomarán parte artistas aficionados a la bandurria. Ambas actividades, amigos, será en la Plaza de Armas de nuestra capital provincial. 6 de la mañana con 52 minutos dentro del marco de las celebraciones del 63 aniversario de restitución política de la provincia de Cotabambas. Hoy, 28 de agosto, se tiene programado elección de Sumajcantu, certamen de belleza, amigos oyentes, donde los participantes podrán demostrar sus capacidades y aptitudes mediante expresiones artísticas, culturales, mediante pruebas que resaltan la belleza, el porte, el estilo y demás aptitudes. Con la participación de 12 equipos de fútbol, amigos, atención, en la comunidad central de Pisajasa, Huaruma, empezó su mundialito, Copa Mundialito el día sábado. Esto se prolongará durante 3 meses aproximadamente y culminará previo al aniversario de la comunidad de Pisajasa. Suerte a todos los jugadores, a todos los participantes, y efectivamente el sábado participaron pues comunidades trayendo pues también atención con sus mamitas, a través de sus mamitas, la venta de comidas, la venta de gaseosas, chichas y todo tipo de productos naturales de la zona. 6 de la mañana con 54 minutos, más información en el plano local. Se viene desarrollando la primera feria regional de artesanía, feria provincial de vacunos, cuyes y papa nativa. La 15ª feria distrital agropecuaria, gastronómica, artesanal y agroindustrial Nahuinlla no 2023. Para el día de hoy se ha programado diversas actividades, entre ellos concurso de derivados lácteos, Oyuco Mashua Oca, concurso
de hortalizas, también tubérculos procesados, entre otros. La población está invitada a participar de esta actividad ferial. 6 de la mañana, 54 minutos. Atención, 6 de la mañana, 24 minutos. Atención, accidente fatal, amigos. Causó la muerte de una persona en un vehículo que cayó al abismo en el sector de Calaveras-Chayo, ruta de Chayo-Ahuacho a Tambobamba, donde fue hallado el cuerpo sin vida del señor Ernesto Aguilar Vaca. Según informaciones de la persona fallecida, era de la comunidad de Chila y se dedicaba a hacer servicio de taxi respectivamente. 6 de la mañana con 55 minutos. Lamentable la información, amigos oyentes. Siempre recomendar a nuestros amigos oyentes, a los conductores, por favor, tengan mucho cuidado. 6 de la mañana con 55 minutos. Mientras tanto, nuestra emisora Radio Surfuy, el día de ayer en la capital de nuestra provincia, en Tambobamba, en nuestra cabina de esta localidad, hemos desarrollado, amigos oyentes, una bonita actividad en Domingos Culturales con la participación de 2 agrupaciones musicales, una muy reconocida. Estamos hablando de la agrupación musical Surfuy Huacanqui de nuestra provincia de Cotabambas. Asimismo, estuvieron presentes otra agrupación musical con la participación de autoridades, entre ellos la señora regidora Rosa Zamplini, saludando ya a nuestra provincia por este 63 aniversario de restitución política. 6 de la mañana, 56 minutos, más noticias regionales del ámbito regional. Nos vamos a noticias del ámbito regional, amigos. Atención, en Antabamba, la presidencia del Consejo de Ministros ha creado la mesa técnica para el desarrollo integral de la provincia de Antabamba. Según la resolución, amigos, atención, se realiza con el propósito de establecer propuestas de desarrollo territorial, priorizar y ejecutar proyectos de inversión con su respectivo financiamiento para solucionar la problemática que atraviesa. Fue creada la mesa técnica, entonces, atención, en la provincia de Antabamba. 6 de la mañana con 56 minutos. Más información en el plano regional. Logran controlar incendio forestal en el sector de Tunascata en Huancarama. Brigadas extinguieron focos de calor en próximas horas para evitar que el fuego se reactive. Un incendio forestal se registró la tarde del domingo 27 de agosto en el sector de Tunascata, distrito de Huancarama, esto en Andahuaylas. La hora, amigos, atención, 6 de la mañana, 57 minutos, atención, 6 de la mañana, 57 minutos, logran controlar incendio forestal, atención, en sector de Tunascata, así es como repetimos. Y también, amigos, atención, más noticias también desde Moquegua. Volcán Ubinas expulsa cenizas que alcanzan los 4.200 metros de altura. El Instituto Geofísico del Perú reportó una nueva explosión del macizo ubicado en Moquegua que continúa con su proceso eruptivo, amigos. Atención, una nueva explosión pues se ha registrado el volcán Ubinas ubicado en la región Moquegua y la columna eruptiva, amigos, conformada por gases y ceniza alcanzó los 4.200 metros sobre el nivel del mar, del cráter, digamos, efectivamente del cráter. Así se informó, pues, así informó el Centro Vulcanológico Nacional. 6 de la mañana con 58 minutos, amigos oyentes. Más información en el plano regional desde Cusco. 274 organizaciones pretenden convertirse en partidos políticos. Urge verdadera reforma política para evitar mayor deterioro del país. Enorme cantidad de pretensiones evidencia que hay voraz apetito por manejar instituciones del Estado con el propósito de aprovechamiento. Ciudadanos que buscan lograr el sueño del partido político propio, en su mayoría no tienen ningún interés de servir, sino solo de el beneficio personal. 6 de la mañana, 59 minutos. En Puno, amigos, 3 policías son denunciados por secuestro y extorsión a un ciudadano en Juliaca. Según la denuncia, los efectivos lo amenazaron con sembrarles un arma de fuego y 5 paquetes de drogas si es que no les pagaba 10.000 soles.
Más noticias, 6 de la mañana, 59 minutos. Más información, amigos oyentes. Producción de papa se redujo en menos 19.6% en la región de Cusco. Lamentablemente, la producción agraria en la región sigue disminuyendo. También hubo menor producción de café e incluso hubo reducción de generación eléctrica. Solamente minería ha tenido índices positivos. 6 de la mañana, 59 minutos más titulares desde el ámbito regional. En la ciudad del Cusco, atención, joven muere tras ser embestido por toro durante evento taurino. El lamentable hecho ocurrió durante la festividad patronal de San Bartolomé de Pataqueña. Pese a los gritos del público, el animal no dejaba de cornear al hombre. El hombre murió tras ser embestido por el toro durante este evento. Lamentable, según los videos propalados en las redes sociales, a pesar de los gritos del público, el enardecido animal no dejó de cornear al hombre, lo que le provocó la muerte de manera instantánea. 7 de la mañana en punto, más titulares en el plano regional, amigos oyentes. Madre de Dios, 12 años de cárcel contra mujer por delito de trata de personas en agravio de un menor. Captó a la menor en Cusco ofreciéndole trabajo seguro. Sin embargo, estuvo como dama de compañía en bar hasta quedar embarazada. El fiscal especializado en delito de trata de personas de Madre de Dios logró la condena efectiva de 12 años de pena privativa de libertad contra una mujer acusada de cometer el delito contra la libertad en su modalidad de violación de la libertad personal, subtipo trata de personas en agravio de una menor de 16 años de edad. Más noticias en Radio Surfo en los titulares. Atención, titulares. Desde Abancay llegan las informaciones. Aparecen pintas pro gobierno en ruta Chalhuanca, Abancay, Tamburco. Gobierno trata de ganar, dicen, el espacio político perdido y recuperar imagen de la presidenta Dina Boluarte. Están en campaña, dicen, atención, varias pintas pro gobierno relacionadas con obras en ejecución y otras aún en proyecto aparecieron los últimos días a lo largo de la vía que une las localidades de Chalhuanca, Abancay, Tamburco, esto en Apurímac. Desde hace unos días y coincidiendo con la trágica muerte de 5 pobladores fallecidos en el incendio forestal de Iguayo, los operadores del actual gobierno comenzaron a movilizarse para preparar el camino que facilite el arribo de la mandataria a esta región. 7 de la mañana con 2 minutos en el informativo Guillarico y amigos oyentes. A esta hora vamos a comenzar a revisar los titulares en el plano nacional. Charles Acelor, así se llama, carcelado, que fue cómplice de Vladimiro Montesinos, exige al Perú una reparación civil de 7.500 millones de dólares. Según un programa dominical, Charles Acelor ha presentado ante el Tribunal Arbitral Internacional un documento con firmas falsas donde el Perú supuestamente se compromete a indemnizarlo con 7.500 millones de dólares. 7 de la mañana con 3 minutos. Se crece la desconfianza en el gobierno. Atención, en un año de descrédito pasó de 70 a 85%. Así es, quienes confían poco o nada en el Congreso aumentaron de 84 a 89% en los últimos 12 meses. Sobre el Poder Judicial, de un 69 creció a un 73%. Más de un tercio del país sabe que existió la Comisión de la Verdad. Amigos, atención, la información, así es, y la desconfianza en el actual gobierno continúa creciendo, así como la desconfianza en el Congreso de la República. Más información en el plano nacional. Procuraduría pide ser actor civil en investigación a Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo y Guido Bellido.
El requerimiento será evaluado este martes 5 de septiembre por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. La Procuraduría Pública solicitó al Poder Judicial que ordene su incorporación como actor civil o parte agraviada en la investigación preparatoria seguida al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, los congresistas Guillermo Bermejo, Guido Bellido y otros por el presunto delito de, en este caso, afiliación a organización terrorista. Más titulares. El ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Mateus, usó permiso falso para lunas polarizadas en su auto. Según las investigaciones periodísticas, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mateus Salazar, usó en el 2015 un permiso falso para que su vehículo circule con lunas polarizadas. Así lo reveló un programa periodístico dominical. 7 de la mañana con 4 minutos. Más información en el plano nacional. Presupuesto 2024 impulsará los programas sociales, subraya ministro de Economía y Finanzas. Afianzarán pensión 65, así como otras iniciativas de asistencia a los más vulnerables. El ministro de Educación y Finanzas, Alex Contreras, sostuvo que habrá un impulso importante para los programas sociales en el presupuesto del sector público para el 2024. Tal como lo anunció la presidenta de la República, Dina Boluarte. 7 de la mañana con 5 minutos. Más noticias. Atención, de noticias políticas también para enfrentar críticas. El actual presidente del Congreso, Alejandro Soto, armó, dicen, banda de troles en el Congreso. Trabajadores del actual presidente del Congreso también se ocuparon para atacar a otros representantes del Cusco en las redes de diversas instituciones. De la guerra sucia no se salvó ni la bancada de Alianza para el Progreso. Atención, nuevos chats a los que accedió un programa periodístico evidencian que el personal del despacho de Alejandro Soto iba a iniciar una guerra en las redes sociales para evitar que su jefe quede mal parado ante las críticas que recibía en el programa Ronda Política de Canal Cusqueño CTC, esta vez con la creación de cuentas falsas. 7 de la mañana con 6 minutos, amigos oyentes. Más información en el plano nacional. Yachtamasicona y Ariamuchis, caso Los Niños. Ilich López solicitó al Poder Judicial que ordene al Fiscalía devolución de equipos incautados en allanamiento. El parlamentario Axio Populista, conocido también involucrado en el caso de Los Niños, realizó este requerimiento luego de que el Ministerio Público declarara no a lugar su pedido de devolución de estos equipos tras el allanamiento a su despacho y vivienda el pasado 11 de octubre del año 2022. 7 de la mañana con 7 minutos. Noticias, atención, noticias desde el primer puerto del Callao. Ciro Castillo, presidente del gobierno regional del Callao, habría financiado medios digitales con recursos públicos para mejorar su imagen, ¿no? Según las investigaciones, atención, Ciro Castillo, gobernador del Callao, utilizó, dicen, los fondos del gobierno regional para pagar a medios digitales a fin de que resalten sus obras. Como recuerdan, Ciro Castillo Rojo, actual gobernador regional del Callao, habría realizado pues su propio medio digital con dinero público, con la finalidad de promover su gestión y mejorar su imagen. 7 de la mañana con 7 minutos. Más información en el plano nacional. Comunidades reciben alimentos. Labor de Caliwarma en la Amazonía. Por 7º año consecutivo, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS gestiona la incursión en las comunidades amazónicas para la distribución de alimentos inocuos y de calidad a través de helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú. 7 de la mañana con 8 minutos, el informativo Willerico y titulares a nivel nacional. Escuchen, hombre que apuñaló a una perrita, pasó por medicina legal y permanece detenido en comisaría. Esto ocurrió en La Victoria, en Lima. Alonso Santa Cruz Tupac Yupanqui, de 32 años, acusado de apuñalar a una perrita de raza Pug y con antecedentes policiales, pasó por el Instituto de Medicina Legal y permanece detenido en la comisaría de Apolo, mientras defensores de animales exigen que se haga justicia.
7 de la mañana con 8 minutos en el informativo Guillaricuy. Hora de revisar las portadas de, en este caso, las notas internacionales. Mucha atención, la campaña de Donald Trump asegura haber recaudado 7.1 millones de dólares desde la foto policial de Georgia. Según la información, Donald Trump fue fotografiado para una ficha policial en una prisión de Atlanta. El equipo del expresidente empezó a comercializar productos con dicha imagen. 7 de la mañana con 9 minutos. Argentina atraviesa el peor de sus momentos. Atención, atención. El gobierno argentino dictó medidas para mitigar la devaluación y la elevada inflación. Las medidas se lanzan en medio de la campaña electoral y luego de los resultados de las principales o de las primarias, en las que el ultraliberal Javier Milei resultó el más votado, con un 30%, seguido por la oposición de derecha Juntos por el Cambio con 28,3%, que encabeza Patricia Bullrich, y la del oficialista Unión por la Patria con 27,3%, que consagró a Sergio Massa como candidato presidencial. Entonces, atención amigos, una serie de medidas se dictaron para poder luchar, amigos, contra esta devaluación que sufre el vecino país de Argentina y la elevada inflación. 7 de la mañana con 10 minutos. Mientras tanto, amigos oyentes, en el plano internacional, Reino Unido no descarta controlar con pulseras electrónicas a los migrantes indocumentados. El gobierno del Reino Unido está valorando todas las opciones para poder ejercer algún control sobre los migrantes que cruzan la frontera de forma irregular a través del Canal de la Mancha en botes pequeños. Desde Francia nos llegan a noticias. Atención, el gobierno francés prohibirá en las escuelas el uso de las túnicas por las musulmanas. Atención, importante, anteriormente la abaya, dicen, un manto que cubre la totalidad del cuerpo, excepto el rostro, manos y pies, habría generado polémica en Francia. El gobierno prohibirá que las alumnas de escuelas y secundarias vistan abaya, túnicas utilizadas habitualmente en países magrebíes y árabes, anunció así el ministro de Educación francés. 7 de la mañana con 11 minutos. Escuche bien la siguiente información. Con drones, escáner y cámaras infrarrojas, emprenden la mayor operación de búsqueda del monstruo del lago Ness. Así es. Los expedicionarios no han escatimado en medios, incluyendo drones equipados de escáneres térmicos, barcos con cámaras infrarrojos o hidrófonos, también para intentar desentrañar el misterio del monstruo del lago de Ness. Más noticias desde el exterior. Atención, 7 de la mañana con 12 minutos. Convocan atención a protesta contra la gestión del presidente Bukele en El Salvador y su candidatura a la reelección en atención, el bloque de resistencia y rebeldía popular y otras 7 organizaciones, entre ellas el movimiento de víctimas del régimen de excepción, rechazaron la violación a los derechos humanos y la posible reelección del presidente Bukele. Atención, entonces, un grupo de organizadores de El Salvador convocó el último viernes a una protesta contra la gestión del presidente Nayib Bukele y su intención de reelegirse. La movilización se realizará el 15 de septiembre, según un comunicado. 7 de la mañana con 13 minutos, titulares en el plano deportivo, con información positiva en el plano local. Iniciamos, amigos oyentes. FC Munichalgua consiguió un triunfo importante del local ante el Andahuaylas Fútbol Club por 3-1 en el estadio Nueva Fuerabamba de nuestra provincia de Cotabambas. Este miércoles 30 de agosto se conocerá el equipo clasificado a la etapa nacional cuando se enfrenten en el estadio Los Chancas de Andahuaylas. Lógicamente, toda la hinchada tiene que ir a apoyar.
Así es, nos vamos para allá, 7 de la mañana con 13 minutos. Atención, Alianza Lima derrotó y toma ventaja. Alianza Lima derrotó 1-0 a Universitario en la primera final de la Liga Femenina. Esto es en la Liga Femenina. Y Heidi Padilla le dio el triunfo a Alianza Lima en Matute. El partido de vuelta de la final de la Liga Femenina se disputará el próximo sábado en el Monumental. 7 de la mañana con 14 minutos, Luis Urruti puso el empate para Universitario de Deportes en el último minuto y se mantiene en el segundo lugar del torneo clausura. En un partido lleno de emociones, Universitario de Deportes y Atlético Grau empataron 2-2. En encuentro correspondiente a la jornada 11 del torneo clausura de la Liga 1 Betson. Más resultados y el Sport Huancayo venció 3-1 al Melgar en Arequipa por la fecha 11 del torneo clausura. Atención, entonces el verde matador se hizo presente. Sport Huancayo derrotó 3-1 al Melgar, esto en la Ciudad Blanca, en este encuentro correspondiente a la jornada número 11. El partido empezó con una curiosidad, dicen, al igual que en el enfrentamiento entre Carlos Manucci y Cinciano, el VAR se hizo recién, atención, en el segundo tiempo, y si bien no hubo acciones de escándalo, generó incomodidad en ambos cuerpos técnicos. Perfecto, 7 de la mañana con 15 minutos, la última nota deportiva, pues bueno, nos hace referencia a la Liga 1 Betson, tabla de posiciones en el acumulado. En el primer lugar se encuentra Sporting Cristal con 24 puntos, segundo Universitario con 22, tercero Alianza Lima con 20, cuarto Melgar con 19, quinto Sport Huancayo con 18, quinto ADT de Tarma con 18, en el puesto 7 Deportivo Garcilaso con 15, puesto 8 el Sport Boys con 15, puesto 9 Carlos Amanuzi con 14, en el puesto 10 el Papá el Cienciano con 13 puntos, puesto 11 Deportivo Binacional con 12, en el puesto 12 Unión Comercio con 12 puntos y la tabla de posiciones continúa. Puesto 14 César Vallejo con 11, puesto 15 el Cusco FC con 10 puntos nada más en el acumulado. En el puesto 16 el Cantolao con 10 puntos, puesto 17 el Grau con 9 puntos, mientras tanto en el puesto 18 el Alianza Atlético con 8 y en el puesto 19 Deportivo Municipal con 3 puntos. Bien amigos, nos vamos a una pausa, 7 de la mañana con 16 minutos. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dije, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no?
Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye, porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca comunidad trabaja aquí en Cabuzlap, en la formación que estado de emergencia declarado esta página, Entonces hacemos llamado a la fiscalía, a los policías, ya que intervengan los militares también. Por culpa de estas personas que están transitando, se decretó unos 90 días o más, señor. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es el mismo de esta de oratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuanda cantidad de... Desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde, con 58 minutos aproximadamente. John Cruz, de acá del distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabambas casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Apaité saliendo hacia la calle, han salido. Willaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. En Willaricui, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 21 minutos en el informativo Willaricui Guayquicona Panaicona Sumas Ponche Cachon Zapanco Niquichis Pajariki Guairaosinchis Surfu y Yapanchis Rimañi en Escape Taricuchanchis en nuestra provincia de Cotabambas a través de los 810 de la amplitud modulada, 102.7 de la frecuencia modulada. También nos puede sintonizar en Tambobamba a través del 97.5 FM en Chumbivilcas, en Santo Tomás estamos a través de Radio La Grande, en el distrito de Coyurqui a través de Radio Guaira, en el distrito de Cotabambas a través de Radio Poder Chasqui. Vamos, Guillermo, con el desarrollo de las notas informativas. Ari, hanches horas, iskachunka iskayupainimpiña guayqipanaykuna, bueno, siempre en llaqtamasikuna kansa sachakuykuna riki kay llaqtanchikunapi, pero bueno, kunan a ver llaqtamasikuna, a ver haykurusun comunicaciones hapi llaqtamasikuna, huerajucha Frank encalada, paipas llaqtamasikuna, a ver, imas sachakuypin kayshan. Huerajocha Franklin, muy buenos días, su oficial superior, tenga usted muy buenos días. A ver, a esta hora de la mañana le damos la bienvenida. Buenos días, Huerajocha Guillermo, buenos días al señor Javier, a los conductores de la prestigiosa emisora Radio Surfui. Igualmente quiero hacer llegar un cordial saludo a todas las personas que están escuchando dentro de la provincia, de nuestra provincia de Cotabambas, y también pues un cordial saludo por el aniversario que estamos próximos a cumplir. Así es, bueno, estamos próximos a cumplir. Bueno, ¿dónde se encuentra y qué, si alguna información tenemos, señor Franklin? Sí, quiero hacerle un aviso, por favor, no sé de quién será ahí un ganado, un toro color rojizo ahí en el botadero antiguo de Chagohuacho, en plena vía, en la carretera. Está solo y muy bravo, no va a ser que pueda atacar a los transeúntes en ese lugar. Hay personas que están viajando en moto, a pie, entonces por favor, hacemos un llamado a los dueños
que recojan a ese toro que está muy bravo en la misma carretera ahí a la altura del botadero antiguo de Chalhuahuacho, allá en el sector de Saxahuilca. Efectivamente, sector de Saxahuilca. Por favor, las características son ¿qué color? Hay un toro color rojizo, aproximadamente 6 años, es bastante grande, está solo, no, bastante bravo. Embravecido está, parece que se ha separado de su trompa, entonces está solo el toro por ahí. Está al borde de la carretera. En la misma carretera, ¿no? Queriendo atacar ahí a los carros que pasan, a los transeúntes. Entonces hay gente que está parado aún tratando de pasar ahí. Bueno, a ver, pipas cama, chay piachisanquis pone ya vaya una panaiguna Saxahuilcapi, chay poca toro llaqtamasicuna, a ver, carretera patallapin, guayajicuna panaiguna, carrojamos kunata, llenata, jrona, poricoskunata, pues llaqtamasicuna, atacaron mame, guayajche panachay, guajararon mare, que ya jankunas jabarinaikit, chay también pipan cama, chay torucha, chay tan guajaricamucha, guarajocha Franklin, entonces es importante hacer el llamado. Todo tranquilo después de todo, mi estimado suboficial, aparte del toro, toda la ruta está muy bien. Sí, estamos acá patrullando en la zona, muy temprano salí de Chalhuahuacho, por ahí también pues quiero hacer llamado a todos los transportistas que tienen sus vehículos en Chalhuahuacho, si bien es cierto, tanto esfuerzo nos ha costado, críticas, todo eso, cosas en Chalhuahuacho, ¿no? Ya no caminamos en lodo, polvo, pero ahora ya también hay una obra que está realizándose en el mercado y hay pues personas que no sé qué tienen en la cabeza, pero estacionan justo ahí en la vía y no hay pase, ¿no? Obstaculizando el libre tránsito, accidente de tránsito, y usted sabe que a estas horas de la mañana todo el mundo se moviliza para ir a trabajar y es lunes todavía, entonces hacemos un llamado, por favor, que no estacionen sus vehículos en la misma vía, en la misma carretera. Bueno, en realidad hay que personas indiferentes que no les interesa pues el resto, ¿no? Ponen su vehículo, cierran la avenida y sobre todo ahora que ya tenemos pista, esto es hasta exactamente, tenemos pista hasta creo que en la parte que culmina El Salvador, ¿no? Claro, el barrio El Salvador, hasta la altura de la posta, antigua posta, ahora actual el hospital, ¿no? Que están construyendo. Ahí tenemos, ¿no? Felicitarle a todas las personas, al exalcalde, al alcalde actual, por lo que han culminado esta obra. Y bueno, tenemos ahí ya para poder imponer papeleta, las pistas están señalizadas, allá no se puede estacionar, y bueno, lo poquito que tenemos hay que respetar para poder acostumbrarnos para lo siguiente, ¿no? Recientemente hemos visto en Chalhuahuacho que se estaba aplicando papeletas precisamente por estacionarse en lugares prohibidos. Bueno, si esto es una medida de la Municipalidad Provincial, ¿no? Sí, es de la Municipalidad Provincial. Felicito también a las personas que están ahí, ¿no? Yo sé que se encuentran pues frente a una cultura que cualquier persona puede estacionar en cualquier lugar. Entonces creo que estaban imponiendo papeletas de infracción, pero informativas. ¿No? Pero ahora que ya está señalizada, ya está concluida, entonces es momento de colocar las papeletas a las personas que infringen la ley del reglamento de tránsito. Efectivamente, hay también semáforo suboficial, entonces yo creo que es justificable que hay una persona, un señor policía o alguien que tenga que estar atento a ver quiénes obedecen al semáforo, a las señales del semáforo, y bueno, imponer la papeleta. Ya tenemos que empezar ya con esta cultura de respetar el tránsito, sería excelente eso. Sí, no, como vuelvo a repetir, como a un niño la educación viene de casa desde chiquito, entonces recién estamos creciendo Chalhuahuacho y debe haber esa educación, ¿no? Desde que ya está iniciándose la señalización, pintado de las calles, ¿no? Entonces tenemos que ya educarnos en lo que es en el área de tránsito vehicular o el área de tránsito de nuestra ciudad. Perfecto, suboficial superior, muchísimas gracias por la información, por el llamado, sobre todo de la presencia de este toro que está pues atacando a las personas que pasan en el lugar allá, en el antiguo botadero de Chalhuahuacho. Muchas gracias, hasta la próxima, hasta cualquier momento. Sí, también quiero hacer un llamadito, por favor, ¿Cómo disculpe no? que me ignore. Quiero hacer un llamado a los padres de familia, de las instituciones educativas secundarias,
ya estamos ya acercándonos fin de año y es donde hay mayor cantidad de fuga de menores, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con sus hijas, sobre todo, ¿no? Hay menores de edad que se fugan a las ciudades de repente por no aprobar o están ahí culminando y se van, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Ahora creo que las instituciones educativas cuentan con psicólogos, acercarse, cómo están esas personas. Entonces, bastante cuidado. Ya tenemos algunas denuncias en algunas instituciones educativas acá en Mara que hay fuga de menores ya. Nada más, señor Guillermo, muchas gracias por brindarme ese espacio y hacer llegar un cordial saludo a todos los cotabambinos, un fuerte abrazo por el 63 aniversario de la restricción política de nuestra provincia. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes, su oficial. Muchísimas gracias. Muchas razón. 6 de la mañana con 29 minutos. 7 de la mañana con 29 minutos. Con calma. 7 de la mañana con 29 minutos. En la última parte, lo que manifiesta don Franklin Encalada es importante, amigos oyentes, recordarles a los padres de familia, fundamentalmente los que están en secundaria, ¿no? Cuarto, quinto de secundaria. Es muy normal el hecho de que un joven, una señorita, esté en esa etapa de enamoramiento. Es muy normal. Usted también se ha enamorado. Dirá, no, pero de forma diferente, luego yo ya terminando el colegio, pero es también parte de la vida. Usted, padre de familia que tiene una hija que está ya por terminar su secundaria, un hijo que está ya por terminar su secundaria, por favor, no se olvide que es importante de que usted hable con ella o hable con él, ¿no es cierto? Es muy importante porque en alguna medida darle confianza al adolescente, al joven, pues bueno, va a impedir a que esto ocurra, ¿no? Los famosos chinca. 7 de la mañana con 3 minutos. Mientras tanto, amigos oyentes, en el distrito de Coyurqui, exactamente en la comunidad de Ñahuinlla, se viene desarrollando la 15ª Feria Distrital Agropecuaria, Gastronómica, Artesanal y Agroindustrial Ñahuinlla 2023. El día de hoy hay diferentes actividades como el concurso de derivados lácteos, concurso de hortalizas, concurso de tubérculos, entre otros. Vamos a conversar justamente con el presidente de la comunidad. Estamos ya a través de la línea telefónica. Señor Saturnino, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Muchas gracias, señor Javier, por permitirme el micrófono. Saludarle a toda la población en general de nuestra provincia y las comunidades, pues invitamos en sí para que nos participe. Hoy día todavía aún tenemos programación que realizar. Hoy día tenemos, en caso de hortalizas, productos de la zona, todo tenemos esas actividades, gastronomía, todo, ¿no? Entonces, asimismo también tenemos concursos de danzas intercomunal y barrial. Eso es la programación de hoy día, igualmente mañana, ¿no? Mañana 29. Entonces, desde ya, pues invitamos a todos los hermanos de todas las comunidades participar a esta gran feria que tenemos por nuestro aniversario de la comunidad, igualmente aniversario del centro poblado, y en homenaje también a nuestro Santa Rosa de Lima. Pues invitarles a todos, desde ya usted también manifestar, invitarlos a que nos participen todos los hermanos de nuestra provincia de Cotabambas. Muchas gracias, señor Javier. Don Saturnino, entiendo que el día de hoy también hay competencia hípica interregional, si nos puede comentar. Sí, desde ayer ha habido también esa actividad. Ayer hemos hecho la competencia hípica con toda categoría chiros. Hoy día son altoandinos, entonces también a todos los hermanos aficionados invitamos a participar, que hoy día todavía se va a llevarse con altoandinos. Perfecto. Huaycay Saturnino, runasi michapea mate pariquey Guajaricuita. A ver, provincia Cotabamba, Samanta, Guayachinskuna, Kashankurique, Comunidad Kunamanta, aficionado Kuna, Caballuncuan, participarincuman, altoandino Nisrawan, en Ayata, Kunampunche, Kashanrique Feria y Cuchacha Feriaman, participarimancuman, Hatun Feriara Kuna Parigunga, Japan Producto Kunawan, Yachtantes Pilancaris Hanchison, entonces, Chaypa Minkaricamsan, Yapalango, Panagunat, igual ya tan nuevos visitantes a Curique Payaguna, pues que actividad apareció que ya está aniversario de aparecer como ina, que centro por algo hasta que Japayaguta, aniversario de Chayman, que Minchaspan, que actividad de Roche, que Chaypa, invitar con el Yapayan con Skunata. Cosapone, Guaracocha, Saturnino, Añanchacuy, que Bajaricams Jaimanta, Topaconans Camaña. Muchas gracias, muy amable. 7 de la mañana con 33 minutos, amigos oyentes, para comentarles el detalle para hoy, lunes 21 de agosto, en Ñahuinlla.
está programado el concurso Olluco Mashua Oca, concurso de derivados lácteos, concurso de cereales y leguminosas, también granos andinos, concurso de hortalizas, concurso de tubérculos procesados, concurso de cereales y granos procesados, concurso de platos típicos, habilidades del hilado. Pichari ki wapota pushkai tateni ki wapota anti tateni ki puririt suera cochacona, habilidades de tejedores de chumpi, piconarik chumpe de rato chalroar paringues kanguna pues puririt sriki, concurso pe participar en manaikis para presentación de artistas, grupos locales y regionales, y también continuamos con la competencia hípica interregional. Lo organiza, pues bueno, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, lógicamente con la coordinación de la comunidad y el centro poblado de Ñahuinlla, 15ª Feria Distrital Agropecuaria Gastronómica Artesanal y Agroindustrial Ñahuinlla 2023. 7 de la mañana ya con 34 minutos, Guillermo. El día de ayer, pues bueno, anteayer, ¿no? Mil disculpas, el día sábado se ha desarrollado un bonito inicio de un campeonato deportivo. Por favor, si nos puedes comentar. Efectivamente, el día sábado efectivamente en Pisajasa se ha podido realizar pues este inicio de la Copa Mundialito de las partes altas de Pisajasa Guaruma. Creo que efectivamente fue un bonito escenario en donde nuevamente han podido reencontrarse la gente, las mamitas se les podía ver vendiendo su chicha de jora, chicha de chuño, vendiendo también anticuchos con carne del lugar, vendiendo también su pollito, por supuesto, y fue importante la presencia de los dirigentes que organizaron, y bueno, y a esto se sumó también Minera Las Bambas. Vamos a tener una pequeña conversación, mi estimado, pero antes tenemos comunicación telefónica. Aló, buenos días. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Qué tal? Aló, señor de Radio Surfue, le habla el presidente de Guaruma, Julio Vilca Panibra. Don Julio, ¿qué tal? Buenos días, coméntenos. Sí, señor Javier, señor Guillermo, saludarles su buen programa, que cada mañana ustedes están ahí presentes, ¿no? Entonces, sí, estamos invitando nosotros acá de Guaruma, del distrito de Mara. Estamos de aniversario, lo que es desde el día 27 de agosto al 30 de agosto, señor Javier. Perfecto, don Julio, es decir, el día de hoy tenemos actividades programadas en el marco de este aniversario. Sí, exactamente, señor Javier. Ayer también teníamos actividades, lo que es competencia de maratón por categorías se ha llevado normalmente, y también teníamos lo que es vóley mixto y polvito entre barrios. Entonces se ha llevado exitosamente ayer lo que es domingo 27 de agosto. Igual forma, señor Javier, hoy día continuamos con las actividades programadas. Lo que es para hoy día tenemos Feria Agropecuaria Comunal. Señor Javier, tenemos en lo que es en Feria Agropecuaria Comunal lo que es juzgamiento de vacunos raza bron, juzgamiento de ovenos criollos y mejorados, lo que es juzgamiento de cuis, concurso de hortalizas, concurso de papas nativas, concurso de artesanía, concurso de gastronomía. Lo que es también, señor Javier, tenemos segundo Festival de Cuy Guaruma 2023. Ese tenemos lo que es hoy día, señor Javier. Tal vez alguna pregunta, señor Javier. Sí, definitivamente es importante que ustedes como población también puedan informar, ¿no?, a los amigos oyentes para que ellos también los puedan visitar y de esa forma también conocer el trabajo que ustedes vienen haciendo. Guayacay Julio, runa si mi chapea Guajarico y Amaginacho. Sí, Guajarico y Gasha, que hay Guaruma, Yactamanta, comunidad Guarumamanta, Guajaricamcheiko, a toda la población o comunidad cuna, lo que es Colpapampa, Yuricancha, Pisacasa, que hay parte alta lo que es Mara, ¿no, señor Javier? Yaimanta, Pincaricamcheiko, más que todo, señor Javier, Mincaricama, Pacarim Puncho, Aparichanca, lo que es campeonato intercomunidades. En Chaypaj, en Vitarima, que hay parte alta
lo que es Pisacasa, Cungota, Saxahuilca, Chacamachay, Yuricancha, Andrés Avelino Cáceres, Huaraqueray, Colpapampa, y también a los amigos de Mara, lo que es también Saiwa, ¿no? Cada año Paikuna Vistarmaiti Achanco, lo que es a campeonato relámpago que se lleva siempre cada año, que hay comunidad Guaruma, y igual forma se estará llevando también, señor Javier, lo que es campeonato de mujeres y campeonato de máster. Yaimanta, señor Javier, en la tarde también tenemos lo que es, como siempre, no, la gran serenata bailable, lo que es con grupos nacionales y locales. Señor Javier, estará llegando lo que es el grupo Gualberto Apaza, y también tenemos lo que es Gaby Vargas, lo que es también tenemos agrupación Los Wilcas del Perú, y también, señor Javier, por último, el día 30 de agosto tenemos Día Central de la Comunidad. Tenemos lo que es izamiento de pabellón nacional, lo que es palabras de bienvenida, lo que es concurso de poesías y danza, lo que es desfile interorganizaciones, instituciones. También vamos a tener algunos concursos, lo que es en gincanas, lo que es premiación a todas las categorías que se ha desarrollado durante los días. Vamos a premiar, y por último, señor Javier, tenemos lo que es almuerzo con fraternización a todos los visitantes que nos van a llegar, señor Javier. Perfecto, Julio, te hemos escuchado y ojalá mañana, pasado mañana, también nos puedas seguir informando de las diversas actividades. Muchas gracias, Tupaconans Camaño Guaycay. Muchas gracias, señor Javier. Gracias. Bueno, exactamente 7 de la mañana con 40 minutos. Bueno, Guaruma, Hangunaspa, Sumasumacta, Pasatamushankis, que hay Punchaoniquispe, pero que hay Pisagasa, Comunidad Central, Huerajocha, Javier, Comunidad Central, Jasutin, Caixanrequi, Comunidad Campesina, Pisagasa, Yuricancha, Guaruma, Saina, Sutin, Casca, que hay Comunidad, ya Payanrequi. Paikuran Caixanco, Punchaoneo, 30 de noviembre China Canja, pero ni acá hay punchacona jallarero y me mana actividad con sobre todo deporte jarajón pujaitacachi. Se ha dejado sábado jallar en el Copa Mundialito organizado por la comunidad campesina Pisagasa, Yuricancha, Guaruma. Así que la Copa Mundialito son para los equipos de las comunidades de las partes altas. Y entonces Chaipiña Muneita Jallari con Rique, Boyarizón Chisicanta o primero Tacho, Huerajocha Aquiles Abarca, Pagan para la Iros, Novaj, Tamboan, Bayachtamanta Pone, Baje Camuchan, Huerajocha Aquiles, Uyarimuyaiki, con muy buenos días, Sumagliacho y Menayan. Muy buenos días, amigo Guillermo. Igual mi saludo muy afectuoso pues para todos los amigos de Radio Surfui. Así es, aquí en Tamobamo, que están nubladitos, seguramente por ahí donde se encuentren ustedes también estará igual. Bueno, se está llevándose pues, parece que no ha concluido el día de ayer carrera de caballos allá en la pista hípica de Chabuca Grande, me dicen, porque nunca no llegué, por sector de la comunidad de Azacás y Gello, en parte alta, y me indican de que había buena participación. Vinieron con sus caballos, con sus equinos, desde Ayacucho, a Chumbivilcas, Espinar, me indican también de Cusco, de Anta. Bueno, pues seguramente ha habido pues buena participación. Por ahí no han podido concluir ayer, ¿no? Porque con el día de ayer ya eran 2 días, y hoy día seguramente la final lo están llevándolo. Son lo que me indican, bueno, pues son novedades muy buenas, como también ha crecido, bueno, se ha iniciado, bueno, pues así diremos, de poco, y ahora ha crecido pues desde el año 2003, ¿no, Guillermo? Porque mi persona es el que ha dado esta iniciativa, bueno, con los gastos de mi bolsillo. Yo no le he pedido apoyo a ninguna institución, mucho menos a la municipalidad, pero de ahí ya tener que prácticamente hacer la entrega, pues no transferir prácticamente a la municipalidad, porque también era
poco gastito, pues organizar una actividad como tal para los premios, todo. Es la historia pues de esta carrera de caballos, ahora cómo ha crecido, ya pasan buenos años también. Igual forma también, pues, amigo Guillermo, para el día de ayer estaba programado encuentro deportivo de fútbol a nivel provincial, máster, pero no han llegado pues ningún distrito, solamente realizaron su juego pues entre Palcaro y Tamobamba le ganó por goleada a Palcaro. Son las actividades que se ha cumplido el día de ayer, Guillermo. Bueno, para hoy día también hay diferentes actividades que cumplir. Por ejemplo, para hoy día está programado pues para hoy día 28 se realizará pues por primera vez el evento denominado Desfile de la Identidad Intercomunidades Campesinas. Consiste en el concurso de estampa, que es la representación de sus actividades tradicional y cultural, ¿no? De la misma forma también hay concursos de desfile y también se realizará caballos de exhibición, o sea, caballos de afición, se exhibirá en la Plaza de Armas. Ya hay una lengüeracocha Guillermo con antutamantampe para la rimunere y marimune que hay tamubamba llactanzumanta pacha, a ver, y matacho tapurimuanquimampas. Bueno, yo ya tenía jaina puncho jawan kuskari que hueracocha Aquiles. Ñachay apertura riki cabina principal wakta mubambapi Radio Surfui pa kichari con que jame padrino hakachan que jaina poncha mona moneta taque con surfui wajan que pas se manta cuerdas andinas pas taque con, así que felicitaciones y hay que seguir guardando las informaciones tan históricas como tener, por ejemplo, la relación de alcaldes desde 1917 como usted lo tiene. Así es, mi querido amigo Guillermo, pues hay buenas novedades, pues, no, para poder comentar. Todavía aún falta, pues, bueno, pues, la historia es muy amplio, diferentes historias tenemos a nivel de la provincia de Cothabamba, como también tenemos, pues, hombres intelectuales que hemos tenido, por ejemplo, a nivel de la provincia, como es la doctora Sofía Redondo, por ejemplo. En aquellos años ha sido doctora, claro que abogada, pero ha llegado a ser hasta se ha doctorado, ¿no? Todo, y como familia Vivanco, mejor dicho, Delgado Vivanco, por ejemplo, ellos también han sido escritores. Bueno, son pues personajes bastante representativos de nuestra provincia de Cothabamba. Claro que ya no existen ninguno de ellos tampoco, pero no podemos desmerecer, como ayer decía, que siempre tenemos que recordar siquiera el nombre de estos personajes, de estos grandes, ilustres personajes, mi querido amigo Guillermo. Efectivamente, hay que seguir difundiendo esto para que la gente conozca que, bueno, hay personajes importantes que han hecho historia y, bueno, hay que recordarlo siempre. Muy bien, muchas gracias, Aquile, por la información. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, amigos. Muy buenos días. Buenos días, Aquiles Abarca. Amigos, atención, 7 de la mañana con 47 minutos, 7 de la mañana con 47 minutos. Bueno, como decía, te contaba mi estimado Javier, tenemos una pequeña charla sobre este Copa Mundialito en el que pudimos encontrarnos con el señor Beltrán Benito, presidente de la comunidad campesina de Pisajasa y Yuricanche Guaruma, así como con el alcalde del centro poblado Persillanca. Vamos con la conversación. Muy buenos días, amigos de la provincia de Cothabamba a través de Radio Surfui. Nuevamente, amigos, estamos aquí en la comunidad de Pisajasa, amigos. Es una bonita localidad que tiene un bonito estadio, y es que efectivamente el sábado 26 de agosto ha empezado ya las actividades conmemorativas del próximo aniversario de la comunidad central. En este caso es del centro poblado, ¿no? Pisajasa y Yuricancha Guaruma, porque el 30 de noviembre está de aniversario. Entonces ya empezaron las actividades, como por ejemplo el campeonato
campeonato deportivo. Este es la Copa Mundialito organizado por la Comunidad Central. Acá se encuentra con nosotros nuestro amigo Beltrán Benito, presidente de la comunidad. Beltrán, suma mucho. Gracias, señor Guillermo. Al impunche con apunche sábado 26 de agosto, la palan una paicone, pues que todo para las comunidades de parte alta, empezando Choquemayo, Saxail, Caruxpampa, Congota, Pisacasa, Cuyoricancha, Guaruma, Colpapampa, Andrés Ablino, Casera, Marpata, Chacamachay, Polo Juan, Barcaray. Chay comunidad con no hay sumacta, remandayos que hay juntanaco y cachan partido, que confraternizar y con no hay más que todo. Para promocionar a los jóvenes, a los deportistas. Es una iniciativa de la Junta Directiva, también gracias al apoyo de la empresa minera Las Bambas, nos está apoyando incondicionalmente para que se lleve adelante este evento deportivo que es muy importante para nuestros, saludable, claro. Deporte, mente sanamente. Qué bueno, ya payan que hay comunidad con una parte alta para una representas a Cayanco que hay partido con API. Para una sabanca comunidad manta es que equipot ahí no Horcoshanco. Por ejemplo, yo cancha es que equipo saca Horcoshanco, Pisacas es que equipo alguien con una manta. En la con actual abierto está la inscripción para las damas. Club Deportivo Damas, para una pues no hay acordasaco sábado pues domingo pues por Julián Caco, si con Angashan 10 equipos hay naña inscribes pero que con una ponchada se saco para que sea la inscripción. También este máster está llevándose adelante con la premiación, nos está apoyando la empresa minera Las Bambas, gracias por esa parte. Estamos para trabajar así mancomunadamente en coordinación por nuestro desarrollo de cada desarrollo de nuestras comunidades, porque también acá generamos lo que es el movimiento económico, siquiera madre familias, personas siempre ajachallaña y magachallaña gelatinalaña vender con algo pues siempre un solchulataña ganar con algo que alguien pone que hay actividad deportiva, nada más. Excelente, es cierto, en verdad así es como amigos se juntan la gente, se encuentran después de tiempo. Acá brindan una chichita, una gaseosita, ya las mamitas preparan sus anticuchos, comidas, ahí vemos efectivamente que están vendiendo ellos sus productos, pero también aquí nos encontramos con el señor alcalde del Centro Poblado Menor, el señor Percy Llanca. Percy, ¿cómo está? Muy bienvenido a Radio Surfui. Y este evento ustedes ya lo han empezado, que precisamente que se va a extender casi todos los sábados hasta el día 30 de noviembre, que están de aniversario. Bueno, en primer lugar saludarles y darles la más cordial bienvenida, bienvenidos pues al Centro Poblado Pisacasa, señor Guillermo, tanto al ingeniero René que está presente aquí. Y efectivamente, ¿no? La idea es eso, nosotros ya hemos dado por aperturado en su aniversario que es sector de Pisacasa, que ha sido en 15 de agosto, y por lo cual bueno, ojalá pues que termine en noviembre y que viene a ser pues su aniversario del Centro Poblado, no solamente de Pisacasa atrás, sino de prácticamente parte alta, ¿no? Que son más de 12 comunidades que componen el Centro Poblado, por lo cual aquí nosotros estamos trabajando abiertamente en coordinación sin desfavorecer a nadie, ¿no? Simplemente todo es libre acá, las comunidades que están participando sin excepción, por lo que esa es la idea de nosotros, en coordinación con todas las autoridades y también con todos los delegados, estamos llevando adelante que es el hermoso el deporte, ¿no? Que nos gusta tanto a nosotros, a los peruanos, sobre todo a los cotabaminos y mareños, ¿no? Que nos encontramos aquí y por lo cual pues de alguna forma agradecemos y felicitamos también pues la buena voluntad de la empresa minera Las Bambas, y también de eso se trata, trabajar de mano y en coordinación, y debe haber un buen entendimiento tanto las Bambas y las comunidades, y por lo cual lo estamos haciendo, y como ustedes aprecian está empezando lo que es el primera fecha, y por lo cual pues el terminado es en noviembre, ¿no? Y yo creo que ni bien empieza su aniversario estamos terminando con la Liga de Copa Mundialita, ¿no? Excelente, porque bueno, y aquí todos suman. Nos encontramos acá con el ingeniero René Cuiro, también de Minera Las Bambas, así que Renécito, tú también sumándote a estas actividades. Muchas gracias, Guillermito. Efectivamente acá poniendo nuestro granito de arena como parte de Minera Las Bambas. Primeramente felicitar a toda la comunidad del Centro Poblado de Pisacasa por
la organización de este evento, de la Copa Mundialito Mara Pisacasa, con quienes se ha estado coordinando desde meses atrás, ¿no? Efectivamente, hoy día se ha iniciado el campeonato con la inauguración de este evento, el cual está a puertas del aniversario del centro poblado, como lo ha manifestado el alcalde, las autoridades, y nosotros pues acá contribuyendo también, aportando con la confraternización de las comunidades y promoviendo un poco el tema del empleo o el mejor dicho, el movimiento económico en la zona, ¿no? Entonces, bien lo han dicho los dirigentes, que efectivamente estas actividades ayudan a fortalecer el vínculo entre las comunidades y la empresa minera Las Bambas. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, Javier, de esta manera así es como hemos estado presentes aquí, hemos presenciado efectivamente el inicio de este campeonato. Hasta cualquier momento, Javier. 7 de la mañana con 53 minutos en el informativo Huillarico, y ahí está todo el informe, amigos oyentes, de estas actividades deportivas que se viene desarrollando en nuestra provincia de Cotabambas. A las 7 de la mañana con 53 minutos tenemos más información lamentable, amigos oyentes. Se ha confirmado, fallece en la curva de Calaverachayo Ernesto Aguilar, de la comunidad de Chile. El vehículo cayó al abismo en el sector de Calaverachayo, ruta de Chalhuahuacho a Tambobamba, donde fue hallado el cuerpo de quien en vida fue Ernesto Aguilar Vaca. Según informaciones de la persona fallecida era de la comunidad de Chila y se dedicaba a hacer servicio de taxi. Amigos oyentes, en horas de la tarde se confirmó que tiene domicilio en la comunidad de Chila los restos mortales de don Ernesto Aguilar Vaca, tío legítimo del vecino notable Antonio Aguilar, ya fueron derivados hasta su domicilio para el respectivo velorio. Bueno, una pena, amigos oyentes, y lógicamente una y otra vez vamos a insistir, Guillermo, con el mensaje de siempre tener mucho cuidado al volante, amigos oyentes, y aparte de eso también no se olviden de que tenemos que hacer una revisión vehicular a nuestra unidad vehicular. Pues bueno, eso también es el otro tema muy importante, amigos oyentes. Muy peligrosa es la ruta, mi estimado Javier, en esta parte donde ocurrió el accidente. Recuerden que antes de empezar a subir hacia Calaverachayo y luego llegar hasta el Abra, son curvas muy peligrosas en el que uno tiene que estar atento en el volante. No puedes descuidarte, entonces es importante eso de que estemos ahí, estemos siempre atentos en toda la maniobra que vamos a hacer. 7 de la mañana con 55 minutos. Siete de la mañana, 55 minutos. Atención, Guayajecuna Panaicuna. Hoy día también, atención, en la Plaza de Armas de Tambobamba se va a realizar, amigos, atención, la elección de la Miss Cotabambas. Atención 2023, se denomina este concurso Suma Canto 2023. Las bellas candidatas representantes de cada distrito de la provincia de Cotabamba se harán presentes para participar en este concurso de belleza. Ahora no solamente, bueno, como siempre, ¿no? Este concurso de belleza también, amigos, atención, incluye, digamos, preguntas de conocimiento general, cultura general a las damas, a las bellas candidatas que se presentan. Es importante que también ellas estén muy bien preparadas, sean cultas, conozcan sobre la realidad de nuestro país, de nuestros pueblos, conozcan de cultura general. Es importante. Entonces, no se trata solamente de poder, digamos, tener una buena presentación física, sino también conocimiento, ¿no? Cultura general es muy importante. Cheja con un punchoriki, ya está más con acá y la linaco y suma janto, suma se pascona presenta camunjacori que paicona callan con representantes de de los distritos de nuestra provincia de Cotabamba. 7 de la mañana con 57 minutos. 7 de la mañana con 57 minutos, entonces atención, ya estamos en comunicación, atención, nos vamos hasta Tambobamba, mi estimado Javier. Así es, vamos a conversar con la profesora Rosa Zamplini, ella es regidora de la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Profesora Rosa, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy.
Turachay Guillermo, bueno, no capis runasimin chisti napaykamuyki tukuy sonqoywan kusisqa taririkuni kunan p'unchay qankunawan kay parlari mas'arikunanpaq llapa llaqtallanchista tukuy sonqoywan napaykamuni Challwawachu, Akira, Mara, Cotabamba, Tambobamba, Coyllurki soqtantin distritukunanchista no capis regidora hina rima y camunita munani tukuy sonqoywan sonqoymi llanllarin panchirin kay sulfu y radio nisqamanta parlarimasqaykismanta turachay. Cosapone profesora Rosa allimpone riki campes wajarimanki riki sumaqta rimarinanchis riki llaqtanchis riki raymichakuypi tarikushan fiesta nisqapi tarikushan riki chaypaqtaq riki sumaqta llapan weraqucha alcalde hinallataq llapan regidorkunawan funcionariokunawan sumaq programa nisqata wakirichikushan riki imimana actividadkuna kay p'unchay kashan. Ahí torachay yachasqayki hina punchaymi actividad ninchiskuna parikushan chaymi noqapis min k'arikamuni llapallankuta soqtantin distritumanta puririmusun hinaspa kunan punchaypis kashanraqmi actividad ninchiskuna kashan desfile de la identidad intercomunidades campesinas. Chay las 9 de la mañana nisqa horas manta puririkunqa kay actividad kay mantata Chaupi Punchayta Hinaña Callancata, Gran Festival de la Bandurria, Cotabambas 2023. Chay tukuriktinta, tarde, horas tardita, Callancata, Sumaj Cantu 2023. Yachasqanchisina llaqtanchispiqa munay warmikuna kanku, sipaskunak ikarishanku paykunapaqmi kay aklarikuy kanqa, picha Sumaj Cantu 2023 kanqa. Entonces, chayrayku noqapis waqarikamuykis, min k'arikunaypaq son soqtantin distrituta, Akira, Mara, Challwawachu, Coyllurki, Cotabamba, Tambobamba, llapallanchis huñunaykusunchis, huk sonqolla, huk kallpalla puririnapaq, chayqa kunan p'unchaymi torachay, sumaq cantuta aklarisaqku chayqa yachasuncha a ver mayqin distritumantacha, kay munay warmi, munay t'ika aklarikunqa, juradunchiskuna-chay yacharinqaku, chayqa llapallankuta waqarikamuni, min k'arikamuni torachay. Cosapone profesora Rosa riki, entonces riki llapa llaqta riki por eso son Tambobambata riki chaypi qhawarikamusun riki kaymunay actividadkunata. Ña serenata chiarimushaña, día central chiarimushaña, chaypaqpas riki invitación wajarikuyta riki profesora Rosa churaykuy amajinachu. Riki torachay mana chaymanja riki mana hukladutaqa hawarpariswaychu llapallanchismi wajarisqa kashanchis como cotabambinos kay raymichakuyninchistaqa puririchinan kanqa ñawpaqman chaytan noqapas kay gestionpi acompañashani ingeniero Dante Contreras alcaldinchista provincial kashanpaypas entonces chaytan noqapis más ariniña quizás tumpa chata enqorimusaqpas chaparlaynipi, pero noqa yuyaychaykuni quizás llaqtamasiykuna noqawan ideakukunaqa kallpachamanqakucha mana hukniraq pinsaqkunaqa manataqcha chaytan noqa mas tarikushani yuyayniyta sapa 21 de junio festejacuso y no canchis el día de nuestra fundación como provincia Cotabambas nisqa chayqa rumbo al bicentenario de la provincia Cotabambas Chacachasueipas, Cheja Ishkei Batallaña faltan bicentenario no canchispaj juntayunapas como provincia Cotabambas. Es cierto, para entonces la fundación fue en la región Cusco, en el departamento del Cusco. A esa región nunca los cotabambinos nos hemos desvinculado, es cierto, pero quiero aclarar que un 21 de junio, al igual que Chumbivilcas, Paruro, Abancay y otras provincias, fuimos fundados en 1825, por lo tanto, ya nos llega a festejar también nuestra fundación, que también lo estaremos haciendo de manera muy afortunada en esta gestión, lo cual yo propongo y voy a seguir invitando a todos mis paisanos a sumarse a esta idea de que tengamos que festejar el día de nuestro nacimiento. Creo que el ser humano festeja cada año su cumpleaños, el día que ha nacido, no el día que se ha bautizado, ni el día que se ha confirmado, ni el día que se ha casado, sino el día que ha nacido. Por lo tanto, quizás discrepen muchos de nuestros paisanos a esta idea, pero es
es algo que yo tengo en mente y esperemos llegar a bonitos acuerdos para poder recordar la fundación de la provincia Cotabambas en el año 1825 y así recordar con mucha algarabía nuestro bicentenario de la provincia Cotabambas. Así es que, hermanos y hermanas de la provincia Cotabambas, quedamos todos invitados a sumarnos a la capital que es Tambobamba y así festejar un año más de nuestra restitución política y sumando un año más también a la fundación de la provincia Cotabambas, rumbo al bicentenario de la provincia Cotabambas. Llapallanchismi wajarista kanchis kay raymichakuypi tusuyunapaq takiyunapaq llaqtanchis usuchata llapallaykichista llaqtamachiykuna wajarikamunkichis hinaspa kusisqa raymichaykusun provincia Cotabambaspaq p'unchayninpi. Efectivamente, con mucha razón, Sainan, profesora Areque, señora regidora, Sainan Canareque, porque efectivamente ima punchao, ima watapin, pajarimorja, ima watapin, Ricky Creación Tarbaranco, Chayaja Manaya, Chincanancho, 198 años y nos quedarían 2 años más y en esta gestión municipal podrían promover efectivamente que los 200 años de creación se pueda celebrar como debe ser, al margen de lo que es la restitución, muy distinto, porque efectivamente la provincia de Cotabambas fue creada allá con Simón Bolívar en esto es en 1825. Tiene toda la razón y ojalá promuevan ustedes dentro del municipio una celebración muy importante para recordar los 200 años de la creación de nuestra provincia de Cotabambas, señora regidora. Muy bien, señor Guillermo, pero para ello, ojo, estamos llamados todos, no solo la municipalidad, sino también las bambas, todas las organizaciones por medio, estamos llamados a unirnos y hacer una festividad, pero que llame la atención a todo el mundo. Cotabambas para el mundo. Muy buena idea, ojalá se pueda concretar. Tenemos 2 años para trabajar en este proyecto y bueno, es cuestión de que todos se pongan la camiseta y celebrar el bicentenario, como usted dice. Muchísimas gracias, regidora, un abrazo. Un buen día, que Dios me lo bendiga a todos mis paisanos y que estas festividades nos llene de mucha algarabía para seguir sintiendo la sangre que corre por nuestras venas, la sangre cotabambina. Por lo tanto, un feliz día a todos y que Dios me los bendiga. Muchas gracias, regidora, nuevamente. Así es, amigos, 8 de la mañana con 5 minutos. 8 de la mañana con 5 minutos, Javiercito. Hoy día es Día de la Peruanidad, ¿no? Hoy se recuerdan los 94 años, se celebran los 94 años de la reincorporación de Tacna al Perú. Entonces, efectivamente, Tacna, la ciudad heroica, luce embanderada porque hoy, lunes 28 de agosto, celebra pues a lo grande el día central del 94 aniversario de su reincorporación al seno patrio, con un nutrido programa de actividades que se inició a las 8 horas, nada menos con un homenaje a la mujer tacneña en la Plaza de la Mujer. Entonces es muy importante que durante todo el día va a haber muchas actividades, sobre todo la solemne procesión de la bandera por las calles de Alto Lima, Avenida San Martín, hasta llegar al Paseo Cívico, que es una avenida muy importante que año a año se hace, pues el acto central va a continuar, dicen, a las 10:30 horas con el izamiento del pabellón nacional y desfile cívico-militar patriótico a las 10:45. Al concluir la ceremonia del paseo cívico, al promediar las 14 horas, 2 de la tarde, sonarán las campanas de las diferentes iglesias de la ciudad, recordando la hora en que se firmó la entrega de Tacna al Perú. ¿No es cierto? Precisamente a esa hora, en la Casa Jurídica se desarrollará este acto. Muy importante, entonces, las celebraciones de este aniversario de reincorporación de Tacna al seno patrio, amigos. Bueno, es una de las regiones o uno de los departamentos que muestra más el tema del patriotismo, el amor a nuestro territorio nacional, a nuestros símbolos patrios. Y bueno, el día de hoy en nuestras redes sociales vamos a compartir, amigos oyentes, imágenes históricas, bueno, de la reincorporación al seno de nuestra patria de la región de Tacna. 28 de agosto de 1979 conmemoramos
del 50, se recuerda el 50 aniversario de reincorporación de Tacna al territorio nacional. Vamos a, hemos encontrado archivo del diario El Peruano y se puede ver en imágenes la cantidad de personas, Guillermo, de 1979, que abarrotan todo, digamos, la plaza principal, el arco en Tacna, y ahí con la participación de toda la población. Hay imágenes donde las mujeres también, Guillermo, han formado, digamos, un hito importante porque llevaron incluso la bandera. Normalmente esto se lleva por caballeros, varones, pero hay un grupo de mujeres que también hicieron, digamos, su muestra de patriotismo. Varias mujeres, no estamos hablando de 10, ni de 20, ni de 100, sino centenares, amigos oyentes. Estas imágenes en nuestras redes sociales el día de hoy les vamos a compartir. Bueno, eso se repite año a año, porque efectivamente ahí se vive la peruanidad al 100%. Y anoche precisamente se realizó la gran serenata a Tacna en el Paseo Cívico con la participación de reconocidos artistas, y ahora precisamente continúa con una feria internacional. Hasta el día 30, hasta pasado mañana, la Feria Internacional de Tacna en el Parque Perú, ubicado en el distrito de Pocollay. Hay 305 puestos de venta de artesanía, gastronomía, licores, calzado, ropa, entre otros productos, además de juegos recreativos, la presentación de artistas musicales y show infantil. El costo de las entradas pues es baratísimo, 5 soles para adultos y 3 soles para niños. Entonces se va a llenar totalmente hoy día esta feria internacional en el cual usted puede encontrar todos los productos. Qué bien estar en Tacna hoy día, pasado mañana, hasta pasado mañana, estas celebraciones por este nuevo aniversario de reincorporación al seno patrio. 94 años de reincorporación, amigos. 8 de la mañana con 9 minutos. 8 de la mañana con 9 minutos. Gracias a las personas que nos acompañan a través de transmisión de Facebook. Juana Lunas nos dice: buenos días, amigos del informativo Guillarico y de Radio Surfo y la voz de todos, en especial a Guillermo Recharte, Javier Chejia. Tengan un lindo inicio de semana. Para ustedes también, amigos oyentes. Eduardo Arcos nos dice: buenos días, Javier, saludos, está excelente el informativo Guillarico y felicitaciones. Ayer estuvieron haciendo programa desde Tambobamba, Radio Surfo y la voz de todos. Y efectivamente, amigos oyentes, el día de ayer desde Tambobamba se ha desarrollado domingos culturales con la participación, Guillermo, de 2 agrupaciones musicales, ¿no es cierto? Uno de ellos ya, digamos, con toda la trayectoria, y otra agrupación que recién está, digamos, iniciando su recorrido en la música. Así es, efectivamente, Cuerdas Andinas, en el cual están conformados por el papá y los hermanos pareja, ¿no? El papá y los hermanos pareja, quienes son los que están cultivando la música, recabando nuevas las letras de muchas canciones que identifican a la provincia de Cotabambas, y por supuesto Surfo y Huajanqui, que es un grupo tan reconocido no solamente en el Perú sino en el mundo también. En Europa recientemente han estado haciendo una gira, presentaciones para nuestros hermanos peruanos que se encuentran allá, y felicidades para estos grupos. Hay más grupos musicales, Llaqtaymanta también es otro grupo tan reconocido, y también están nuestros hermanos en donde se encuentran, pues nuestro amigo ayer nos escribió desde Italia, en este caso los que tocan bandurria. Sí, los bandoleros de Tambobamba. Los bandoleros de Tambobamba, exactamente, ¿no? Bueno, 8 de la mañana con 11 minutos. Así es, el saludo también para Elio Sá, nos dice: buenos días, Radio Surfo y siempre en sintonía del noticiero Guillarico, y saludos a la familia Quispe Sá. Gracias por la sintonía. Ahí de Quispe nos dice, el mayor problema en Chalbahuacho es el desorden, el mal uso de los vehículos. Dejan sus vehículos donde mejor les parezca. Bueno, un tema definitivamente que de seguro poco a poco vamos a ir ordenando, ¿no? Porque el tema de la transitabilidad y tener, digamos, una localidad bien ordenada implica también la participación de toda la población, de todas las personas que le dan uso a estos servicios públicos, ¿no? Y es importante recordar, amigos oyentes, que
usted no puede estacionar donde mejor le parezca, no puede dejar su vehículo donde mejor le parezca. Eso es importante recordar, ¿no? Donde ya todos los tramos donde ya se han asfaltado está señalizado, y si por ahí la municipalidad provincial le pone una multa, una papeleta, pues bueno, usted va a tener que asumirlo. Eso es importante también indicarlo. Y otro detalle, ¿no? Ojalá, Guillermo, que en esta continuación, ya todo el tramo Huichaipampa, ojalá dentro de este proyecto esté también contemplado el tema de parqueos. Porque bueno, la parte de abajo no hay ningún punto donde uno puede parquear su vehículo. En todo caso, ese es la otra cara de la moneda. Efectivamente, no se puede parquear donde usted le parezca, pero a la vez tiene que haber zonas de parqueo donde uno puede dejar su vehículo para hacer alguna transacción, alguna compra y luego retirarse, ¿no? Tampoco dejarlo todo el día. Eso es importante. Bueno, pero no está Chalhuahuacho y sus arterias no están preparadas para poder crear zonas de parqueo. Lamentablemente son angostas las calles y hay unas cuantas zonas muy contaditas, podría ser, pero efectivamente no hay casi en el centro de Chalhuahuacho zonas de parqueo en las plenas avenidas, de manera que lo que tendría que hacer la autoridad es prohibir el estacionamiento y que las personas que viven en esas zonas tengan que acostumbrarse pues a tener una cochera, en todo caso habilitar en sus casas cocheras, y no pueden tener sus vehículos afuera porque efectivamente lo que se quiere es que haya transitabilidad en todo momento, ¿no? Vamos a ver de qué manera la autoridad, de qué manera podría solucionar este tipo de casos. Ocho de la mañana con 13 minutos en el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, mientras tanto, un incendio forestal se registró la tarde del domingo 27 de agosto en el sector de Tunascata, distrito de Huancarama, esto en Andahuaylas. El fuego afectó varias hectáreas de cobertura vegetal sin reportarse daños contra la vida y la salud de las personas. Voceros de Defensa Civil del Gobierno Regional de Apurímac indicaron que el incendio está controlado, aunque persistían algunos focos de calor que serán extinguidos las próximas horas. Se recuerda a la población que esto es un delito, amigos oyentes. Cárcel efectiva para quienes provocan incendios forestales. Una persona que provoca un siniestro puede ser sentenciado de 4 a 6 años de cárcel efectiva, pero en su forma agravada la pena asciende entre 8 a 10 años de prisión, y en su forma agravada especial la condena llega a 10 a 12 años de cárcel, según artículo 310 del Código Penal. Incendio forestal nunca más. 8 de la mañana con 15 minutos en el informativo Huillaricuy. Hora de revisar la información en el plano deportivo. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Ocho de la mañana con 15 minutos, amigos oyentes. Bueno, el día de ayer, William, ¿cómo está? Buenos días. El día de ayer, pues bueno, el representante local gustó, encantó y de paso goleó a 3-1 en esta etapa. Al Andahuaylas, ¿no? Bueno, al Andahuaylas FC. Ahí está el resultado. Ahí están los resultados. Ya tenemos entre manos los resultados precisamente de la etapa departamental de esta Copa Perú. El ganador se va a la segunda división, ¿no? Es importante destacar la participación, naturalmente, del elenco local. Muy bien por el Deportivo Municipal, en este caso de Chalhuahuacho, que ayer venció por 3-1 al Andahuaylas Fútbol Club. Partido que se desarrolló en horas de la tarde, con muy buena cantidad de público presente allá en el estadio de Fuerabamba, ¿no? Un escenario espectacular, ¿eh? Con gras sintético en buen estado, no había quejas, naturalmente, del campo de juego. El mejor equipo tenía que demostrar su valía y también el mejor planteamiento que han podido desarrollar, y bien por los dirigidos por Holsen, en este caso el Fútbol Club Municipal de Chalhuahuacho, que venció por 3-1. Bien por el cuadro representante de nuestra provincia de Cotabamba. Bueno, entre otros resultados también se dio precisamente en el estadio Monumental allá en Abancay.
el Miguel Grau venció por 1-0 al Social El Olivo, el equipo de nuestro colega Guillermo Recharte, aunque él dice que apoya a todos los equipos de Apurímac, pero bueno, en esta oportunidad el Olivo cayó ante un Miguel Grau bastante entonado. El partido de vuelta se va a jugar la próxima semana, esperemos que el Municipal de Chalhuahuacho mantenga su ritmo de juego y por supuesto pueda lograr su clasificación a la etapa final de esta Copa Perú, donde enfrentaría o al Miguel Grau o al Social El Olivo, porque el resultado todavía está bastante apretado. Bueno, resaltamos naturalmente lo que ha hecho el club, el Fútbol Club Municipal de Chalhuahuacho, porque jugó muy bien el día de ayer, aprovechó por ahí también la cantidad de público que le dio pues bastante aliento a los jugadores del FC Municipal, y por supuesto también el buen planteamiento del técnico y la dirigencia también, que estuvo ávida ahí viendo los detalles pues del escenario deportivo, porque es primera vez que se está jugando esta etapa en el estadio de Fuerabamba. Vamos a ver qué pasa la próxima semana, pero por el momento están bastante bien nuestros representantes, en este caso el representante de la provincia de Cotabambas. 8 de la mañana con 18 minutos, 8 con 18, vamos con más información deportiva. Y bueno, los convocados a la selección peruana el viernes por Juan Máximo Reynoso ya están en la vida desde hoy, se están preparando, son locales todavía, pero se están preparando la mejor forma para lo que va a significar la próxima semana el proceso clasificatorio rumbo al próximo Mundial. Hablamos precisamente de jugadores como Yosimar Yotun, Valera, que todavía jugaron este fin de semana y que ahora ya se van a incorporar de a poco a este ciclo de preparación de nuestra selección peruana. Este viernes daría a conocer la lista oficial, ya la última lista de convocados a lo que va a significar estos partidos ante la selección de Paraguay el 7 y el 12 ante su similar de Brasil. 8 con 19, bueno, Brasil viene con dos bajas importantes, no va a estar Neymar Jr., tampoco Vinicius Jr., porque los dos sufrieron una lesión, bueno, aunque Neymar arrastraba ya una lesión anterior, Vinicius Jr. jugando con el Real Madrid se lesionó el último fin de semana, entonces van a ser bajas importantes, ¿no?, de este Brasil, aunque Brasil tiene pues muchas figuras que podrían reemplazarlos fácilmente. Lo cierto es que este 12 va a ser a estadio lleno en el Estadio Nacional el partido de Perú ante Brasil. Destacamos, por supuesto, en la conferencia de prensa la ansiedad de Juan Máximo Reynoso, que dijo que ya espero que sea mañana el inicio de las eliminatorias, porque la ansiedad es parte, digamos, de este proceso, porque él también va a debutar en un proceso clasificatorio este próximo 7. Esperemos que salga pues con pie derecho, aunque consideremos también que el cuadro guaraní, en este caso el cuadro o la selección de Paraguay, viene mejor posicionada, creemos, porque han hecho en la anterior clasificatoria un recambio generacional importante, y ahora esos chicos que han hecho ese cambio generacional ahí en Paraguay están jugando, muchos de ellos en Europa, en buenos clubes, lo que no pasa en nuestra selección. Pero bueno, el partido se juega el próximo 7, veremos cómo se plantea estos encuentros. 8 con 20 minutos, 8 con 20, y el torneo de la Liga 1 Betson continúa. Ayer el cuadro del Universitario de Deportes, con gol agónico de Urruti, venció o en este caso empató a 2 goles por lado con el Grau en el Bernal por la fecha 11 de este torneo clausura. Bueno, Fossati, que es el técnico del Universitario, se quejó del VAR porque dijo que los perjudicó. Bueno, el arbitraje no estuvo a la altura de las circunstancias. Nadie nos va a hacer bajar los brazos, dijo Fossati. Últimamente está muy estresado el entrenador del Universitario, porque para contradiciendo o para refutando algunas preguntas de los periodistas deportivos que lo abordan normalmente después de un encuentro deportivo. Pero después de la fecha número 11, bueno, la tabla de colocaciones la sigue liderando en el acumulado precisamente. En este torneo del clausura lo lidera el Sporting Cristal con 24 puntos en este caso, Universitario con 22, Alianza Lima con 20. Bueno, son los equipos que están con las posibilidades de obtener este título. Más abajo está el Melgar con 19, Huancayo con 18, ADT Tarma con 18 y el Deportivo Garcilaso tiene 15 puntos. Está feliz nuestro colega David Ortiz. Y en la baja están, complicándose siempre, incluso en el acumulado,
el Alianza Atlético de Sullana, el Deportivo Municipal, también está el Cantolao y el Atlético Grau. No levantan cabeza estos equipos que si siguen de esta forma van a poder de repente jugar la segunda división. O sea, es que tienen que ponerse ahorita es el momento cuando tienen que poner, digamos, todo su esfuerzo y poder doblegar los encuentros que se les viene a los diversos equipos que están complicados con la baja. Y la programación de la fecha 11 quedó de la siguiente forma. Tenemos los resultados. Atención, el Unión Comercio venció por 2-1 al Cantolao en el Estadio Municipal de Tarapoto. Carlos Manucci venció por 2-0 al Papá de América, al Cienciano, que no levanta cabeza, está de mal en peor, el Cienciano, que realmente tiene una plantilla interesante, pero parece que es un tema de técnico. Sacaron a Álvarez, ahora entró el otro técnico, Ameli, pero tampoco. Vamos a ver qué pasa más adelante. También, atención, el Binacional jugando local venció por 2-0 al Cusco FC, que también se está cayendo en el acumulado. Alianza Lima venció por 1-0 al Alianza Atlético de Sullana en un partido no tan bueno, desarrollado en el Matute, donde estaba acostumbrado a ganar el Alianza Lima sin inconvenientes. El domingo 27 continuó la fecha cuando el Universitario de Deportes empató a 2 goles por lado con el Atlético Grau. Estos son los resultados de la Liga 1 Betson 2023 y todavía con las fechas que se vienen fin de semana. 8:23 minutos, 8:23, vamos con las últimas informaciones deportivas. Atención, amigos oyentes, es importante destacar también que hoy va a haber partidos por la Liga 1 Betson. Hoy va a jugar el Deportivo Garcilaso, que va a enfrentar a una Universidad César Vallejo, también no tan bien constituida para esta etapa, pero antes a la 1 de la tarde, el ADT Tarma va a jugar ante el UTC de Cajamarca a la 1 y a las 3:15 en el Estadio Garcilaso del Cusco. El Deportivo Garcilaso enfrenta a la Universidad César Vallejo. Nos dicen que va a tener buena cantidad de público, hay muchos hinchas celestes que seguramente se darán cita a las graderías del Estadio Garcilaso para alentar al pedacito del cielo, al cuadro precisamente del Garcilaso, que va a enfrentar a la Universidad César Vallejo. 8:24 minutos, 8:24 minutos, vamos con las últimas informaciones deportivas. Y ayer se generó, digamos, un resultado adverso en esta Liga 1 Betson. El Deportivo, el Sport Huancayo en este caso, venció de visitante al Melgar de Arequipa, 3-1. El Melgar, que estaba bien, que no perdía, que estaba de repente mejorando su accionar, sobre todo en el clausura, para poder llevarse el título o tentar a una Copa Internacional, cayó de local ante un Sport Huancayo bastante mejor planteado, un equipo que ha ido con perfil bajo y que se llevó el resultado inesperado para los intereses del cuadro dominó. Hablamos precisamente del equipo del Melgar de Arequipa. Bueno, los resultados y las informaciones del ámbito nacional también ya más farandulero. Se viene con lo que pasó con el portero, en este caso de la Alianza Lima, Ángelo Campos, ¿no? Que estuvo pues ayer detenido en una comisaría allá en Lima, precisamente por actos de violencia, violencia familiar. ¿Qué pasó? Bueno, todo está en manos de la justicia, dijo también el técnico, como respaldándolo al jugador, y él seguramente está mal de la cabeza, no va a estar enterito para poder abordar los encuentros que se vienen de la Alianza Lima próximamente. Son temas, digamos, extradeportivos, pero que afectan al cuadro blanquiazul. 8:26 minutos, 8:26. Bueno, en España también se está desarrollando ya la liga de este país, y ayer el Barcelona goleó por 4-3 al Villarreal en un partido importante por esta liga española. Parece que el Barcelona nuevamente va a ser protagonista en este torneo y sobre todo también en las posibilidades de clasificación a la Liga de Campeones que se vendrá el próximo año. Bueno, y con ello le ponemos punto final a la información deportiva. No se olviden, amigos, de alentar al Club Deportivo Municipal de Chalhuahuacho. Este fin de semana va a enfrentar
por la posibilidad de clasificar a la final de este torneo después de muchísimos años, tiene esa opción cuando enfrente al Andahuaylas Fútbol Club en su recinto. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a hacerle seguimiento también a través de nuestra emisora y por supuesto los resultados los estaremos alcanzando oportunamente. Punto final a la información deportiva. Javier, Guillermo, nos despedimos. Ustedes todavía vuelven con algunas informaciones adicionales en Huillaricuy. Adelante. Ocho de la mañana con 27 minutos en el informativo Huillaricuy. Ya en la parte final, amigos oyentes, recordarles lo siguiente, mucha atención. En Madre de Dios, 12 años de cárcel contra mujer por delito de trata de personas en agravio de una menor de edad. ¿Qué es lo que ha pasado? La Fiscalía Especializada en Delito de Trata de Personas de Madre de Dios logró la condena efectiva de 12 años de pena privativa de la libertad contra una mujer acusada de cometer el delito contra la libertad en su modalidad de violación de la libertad personal, subtipo trata de personas en agravio de una menor de 16 años. Bien, 8 de la mañana con 28 minutos. Prácticamente ya estamos llegando a la parte final, mi estimado Javier. Estaremos mañana nuevamente volviendo con nuevas informaciones. Seguramente con todas las encuestas que están ya saliendo sobre la aprobación o desaprobación de la Presidenta de la República y también del Congreso de la República, que están muy desprestigiados, Definitivamente, y según encuesta de IEP, el 74% de la población desaprueba al presidente del Congreso y el 90% a todo el Parlamento. Según la reciente encuesta de IEP, la desaprobación de la presidenta Dina Boluarte se mantiene en 79% y solo el 13% confía mucho o algo en su gestión. El 72% no tiene ninguna confianza en el legislativo. Bueno, entre tantos, así es el caso de también informaciones al respecto de Vladimir Cerrón, ¿no? ¿Qué nos dice la información, amigos, que nos acaba de llegar a esta hora de la mañana? Vamos a ver, ya nos está ganando el tiempo, entonces. Bueno, es hora ya de retirarnos, amigos. 8 de la mañana con 29 minutos. Muchas gracias a nombre de todo el personal que estuvimos a cargo para transmitir el informativo Huillaricuy de hoy día. Un abrazo para todos ustedes. Hasta mañana. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.